este video hablaremos sobre funciones inversas. La inversa de una función es una nueva función que cumple las condiciones de manera inversa que cumplía la función original. La función inversa se denota como f elevado a la menos 1, pero se debe hacer la aclaración de que esto no es un exponente que se represente como 1 sobre f. Esto no es así. F menos 1 representa entonces a las funciones inversas. Para encontrar entonces una función inversa, lo primero que se debe hacer es realizar una composición de f y f menos 1, de manera que la función se vuelve una función compuesta de la forma f de f menos 1 de x, y esto siempre va a ser igual a x. Luego desarrolla la ecuación para f de f menos 1 de x igual a x, es decir, cuando yo ya tenga desarrollada la composición lo voy a igualar a x. Y por último voy a resolver para el símbolo f menos 1 que representa la función inversa. Para aclararlo mejor utilizaremos el siguiente ejemplo, el cual dice: halle la función inversa de f de x igual a 5x menos 7. Lo primero que debemos hacer entonces es crear una composición. Tengo mi función f de x igual a 5x menos 7. Ahora creo una composición en donde en vez de escribir x voy a colocar f menos 1, que sería la función inversa de x, es igual a 5, y nuevamente la composición, que sería la función inversa de x menos 7. El siguiente paso entonces es igualar a x, ya que yo ya tengo esta parte de acá, la composición f por f menos 1 de x, que sería esto, lo igualo a x. Tengo entonces que esto es igual a x de 5 función inversa de x menos 7. Y como yo quiero la función inversa, que sería esto de acá, despejo, debo observar que tengo 5 y menos 7 aquí me sobra. Siempre comienzo con el más lejano, que en este caso sería menos 7. Lo voy a pasar al otro lado y se vuelve más 7. Sería igual a 5 por la función inversa de x. Nuevamente, como quiero la función inversa, 5 está multiplicando, lo paso al otro lado a dividir, para lo cual me va a quedar como resultado que la función inversa de x es igual a x más 7 dividido 5. Como ya no se puede simplificar nada, este sería el resultado. Debemos recordar entonces que f menos 1 significa función inversa. Por lo tanto, tengo que la función inversa de f de x igual a 5x menos 7 es x más 7 dividido 5. O todavía podríamos trabajar un poquito de álgebra acá y distribuir el 5. La función inversa de x sería igual a 1/5 de x más 7/5, distribuyendo entonces el denominador para ambos. Estos resultados son iguales para ambos, solo que están por separados por fracción y no como una función racional. Si desea recibir tutorías en matemática, física o química totalmente gratis, por favor ingrese a nuestro sitio web www.tutorexpertos.com.